comercial, o sea, los vínculos que unen a un país con el exterior son comerciales y financieros. Comerciales tienen que ver con las exportaciones y las importaciones. Y el financiero tiene que ver con el financiamiento, como la palabra lo indica, el financiamiento que los países necesitan del exterior. Necesitan financiar proyectos de inversión, necesitan los gobiernos también financiar sus déficits presupuestarios. Entonces, para eso acuden a préstamos con el exterior. Los países toman deuda externa, en otras palabras. Y en el exterior, pues existen diversas fuentes de financiamiento que son opciones para que los países puedan negociar contratación de préstamos. Las más favorables, por decir así. Dígame. Dice un compañero que él puede compartir pantalla, que si le permite. Ah, perfecto. ¿Cómo se permite? Bajo mi archivo nada más. ¿Están viendo, compañeras? Sí. Sí, ahora sí. Usted solo me dice cuando quiere que baje. Hola. Bueno, ahora soy yo el que no da la presentación. Esperen, vamos a ver. Vamos a ver. Pero si ustedes lo ven es suficiente, no sé. Yo no la veo. Ya la quité. Ah, no, ahí está. Voy a tratar de volver a poner. Ya se mira, ya se mira. ¿La ven? Ahorita están, ¿qué? Con el flujo circular. Ok, no, ahí está bien con el flujo circular, si esa es la que... Aquí. Estoy enfocando con cuidado. Ok. Decíamos entonces que dentro de ese flujo circular, ahí ven en la presentación que un país se relaciona ahora con el exterior por esos dos vínculos que mencionaban, el comercial y el financiero. El comercial tiene que ver con las importaciones y las exportaciones. Y el financiero, pues como estábamos mencionando, el financiero tiene que ver cómo un país contrata deuda externa con los diferentes organismos internacionales y multinacionales que existen. Explicaba un poco que la deuda más barata, por decir así, en términos de financiamiento externo, son con organismos multinacionales. Multinacionales son aquellos que son muchas las naciones socias. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, del cual, como he mencionado antes, Honduras es miembro fundador desde 1945 con el Tratado de Bretton Woods. Y con el Fondo Monetario se crearon también los demás organismos multinacionales como Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, BESI, o sea, el Banco Centroamericano de Integración Económica, Corporación Andina de Fomento, Banco del Desarrollo Internacional y muchas organizaciones más. Estas que he mencionado son multinacionales. Su financiamiento es más barato porque es hasta de 1% anual y en algunos casos hasta 40 años de amortización. Pero también existe el Club de París, se le conoce así, porque toman la ciudad de París como la sede
en la cual se van a ir a negociar financiamientos. Nada más que esto del Club de París, o MDRI, como también se le llama, es una modalidad de financiamiento entre países. El gobierno de un país financia a otro país. La sede es la ciudad de París y con la mediación del Fondo Monetario Internacional, pero es como un mediador, como un facilitador, pero realmente los financiamientos son entre países. Hay un país que está dispuesto a prestarle y otro país que está dispuesto a recibir ese financiamiento. Y la tercera modalidad de financiamiento es la más costosa, que ya son con bancos internacionales. Recordemos que los bancos internacionales son organizaciones con fines de lucro. Entonces los bancos internacionales van a prestar a tasas de interés competitivas en los mercados internacionales. Esto es lo más caro, digamos, para un país cuando tenga que hacer uso de un financiamiento con bancos comerciales internacionales. Pero esas son las tres fuentes de financiamiento que más se utilizan. Lo otro pues son donaciones que también se dan entre estas mismas organizaciones, sobre todo las primeras dos. También tienen programas de donaciones para aquellos países, principalmente les donan a los países que han sido clientes, como dicen, les devuelven un poquito de lo que le han dado. Entonces, esos son las razones financieras. La razón comercial son las importaciones y las exportaciones. Como ya hemos venido hablando y también en clases anteriores les han hablado de las ventajas del comercio internacional. Entonces, con el comercio internacional pues se aprovechan para importar aquellos productos o bienes que el país no puede obtener internamente y también para aprovechar a exportar aquellos bienes y servicios en los cuales el país tiene ventaja en su producción. De esa manera, pues, como dice la introducción al comercio internacional, de esa manera todos sacan provecho. Se aprovechan las ventajas que ofrece el comercio internacional. A esto le llamamos entonces economías abiertas. ¿Por qué? Porque lo que miramos en la segunda unidad eran economías cerradas, no había sector externo. Ahora le agregamos el sector externo, tenemos las exportaciones, las importaciones y los movimientos de capital, que es el financiamiento externo, y esto se refleja en un instrumento contable que más adelante vamos a ver, pero que ya también la licenciada Herrera les habló de ello, que es la balanza de pagos. En la balanza de pagos es el registro sistemático de todas las transacciones comerciales y financieras entre un país con el resto del mundo. Entonces, ahí se engloba toda esta parte de la economía de 4 sectores que estamos viendo ahora. En esta tercera unidad, como les mencionaba, vamos a ver esa economía de 4 sectores, donde ya estamos integrando todos los sectores de la economía que conocemos en la actualidad. En la actualidad, todas las economías son de 4 sectores, son economías abiertas, ya no existen las economías cerradas. La diferencia está en que van a haber unas economías que son más abiertas que otras, y lo vamos a ver en una de las clases que veamos después. Vamos a medir el grado de apertura económica, y eso nos va a indicar, por ejemplo, qué tan abiertas son las economías. Vamos a ver el caso de Honduras, que Honduras es una economía muy abierta, casi de un 100%, y cuáles son esas ventajas y desventajas de ser economías muy abiertas. Si quieren, pasamos a la siguiente presentación. La siguiente presentación no la veo, no sé si ya se habla de lo que es la demanda agregada. Ahí vamos a ver ahora que en esa demanda agregada vamos a completar el cuarto sector. El cuarto sector es el sector externo, y ahí tenemos las exportaciones menos las importaciones. Esta demanda agregada, ahora al sumarle las exportaciones menos las importaciones, como mencionaba, completamos los 4 sectores. Estos 4 sectores lo que nos dice es que el ingreso es igual al gasto agregado.
¿Recuerdan en la primera unidad que hablábamos del PIB? Y decíamos que el PIB era igual al consumo, más la inversión, más el gasto y más las exportaciones netas. Aquí es lo mismo. Estamos igualando el ingreso agregado con ese gasto agregado. O sea, el ingreso agregado le podemos llamar nosotros también ingreso, renta, producto. Entonces lo mismo que digamos que el PIB es igual al gasto agregado, así como lo miramos allá en la primera unidad. Y ahora estamos viendo ese PIB de equilibrio, porque es la producción de equilibrio, la estamos viendo en la función IS. O sea que las exportaciones menos las importaciones que estamos viendo en esta ecuación afectan la función IS, esta función que estamos viendo de demanda agregada. Si vemos la siguiente pues hace un resumen de lo que son estas exportaciones e importaciones. Dice que las importaciones, la importación es la entrada de bienes y servicios a un país del exterior, como resultado de las transacciones o intercambios comerciales internacionales. En cambio, las exportaciones son salidas de bienes y servicios desde un país hacia el exterior como resultado de las transacciones o intercambios también internacionales. Por un lado tenemos importación es los bienes que ingresan de otros países al país nuestro. Y exportaciones son la salida de bienes del país hacia el exterior. Esos son los bienes, pero hay servicios. Con los servicios es más complejo, porque los servicios no necesariamente implican salidas del país. Los servicios están más ligados al concepto de residentes. ¿Por qué? Porque un servicio se puede consumir en el país, por ejemplo, servicios hoteleros. Pero si quien consume esos servicios hoteleros es un extranjero que vino al país, se alojó en un hotel, estuvo una semana, luego se fue, no se llevó nada. Consumió dentro del país los servicios hoteleros, pero como él es un extranjero, no reside en el país, entonces eso se contabiliza como exportación, aunque él no lleve nada, porque el servicio lo gozó en el país, no en el extranjero. Eso no salieron del país, pero quien lo recibe es un extranjero, es una persona que no reside en Honduras. Por ese hecho se le considera entonces como una exportación de servicios. De la misma manera las importaciones. Hondureños que andan en otras partes del mundo consumen servicios allá, se les da el tratamiento de importaciones, porque al final se pagan con recursos que el residente en el país los obtiene en el país. Aquí obtiene sus ingresos y los gasta fuera del país. Entonces es una importación. Veamos entonces cuáles son los objetivos de las importaciones. Es atender la demanda de productos que no pueden ser producidos en el país. Es lo que él mencionaba, que esa es la ventaja que ofrece el comercio internacional. Nos permite gozar de bienes que no son producidos en el país, pero que se pueden obtener de otros países que sí los pueden producir. Las exportaciones, pues el objetivo son entradas a nuevos mercados, encontrar demanda para un determinado producto y disminuir el excedente. Cuando hay excedente, el excedente ya ustedes lo han visto antes, que el excedente es el exceso de producción, cuando se produce más de lo que se puede vender internamente. Entonces esa producción se le buscan mercados fuera del país, y cuando se encuentran y se coloca la producción fuera del país, esa es una exportación. Los orígenes de los bienes y servicios, pues cuando son importados son producidos en el exterior, cuando son exportados son producidos en el territorio nacional. Vamos a ver ahora un concepto en la siguiente presentación, ven ahí, que son las exportaciones netas. Este es el cuarto sector que estábamos hablando, que son exportaciones menos importaciones.
Cuando a las exportaciones le restamos las importaciones, entonces vamos a tener las exportaciones netas. Las exportaciones va a ser siempre una variable autónoma. En cambio, las importaciones no. Las importaciones va a ser una función. Por eso ven ahí, en la parte de más abajo, después de la ecuación que está en color azul, donde dice que las exportaciones son igual a X. X es una variable autónoma. ¿Qué significa este concepto que ya hemos venido manejando, lo de variable autónoma? Significa que es una variable que no está afectada por el modelo, no está afectada por el ingreso de equilibrio. El ingreso, la renta o el producto de equilibrio del país no afecta las exportaciones. ¿Por qué? Porque las exportaciones van a ser autónomas del ingreso nacional. No están en función del ingreso nuestro, porque quienes compran esa producción son extranjeros. Y como son extranjeros, va a estar en función del ingreso, pero de los extranjeros. Del ingreso de las personas hacia nuestro principal mercado externo es Estados Unidos, por ejemplo. Si exportamos más hacia Estados Unidos, ¿es por qué? Porque los ciudadanos estadounidenses tienen un mayor ingreso ahora. Y entonces están dispuestos a comprar más productos hondureños. Para ellos sí afecta el ingreso de Estados Unidos, pero el ingreso de Honduras no afecta en nada a las exportaciones. Por eso las exportaciones van a ser siempre una variable autónoma. Contrario a las exportaciones, tenemos las importaciones. Y las importaciones sí son afectadas por el ingreso. Si ven la ecuación, ahí tienen que las importaciones son iguales a M más M por Y. M es una variable autónoma, más M de Y, donde la M minúscula, que está multiplicando Y, es la sensibilidad de las importaciones al ingreso. O sea que hay una parte de las importaciones que se van a mover en sentido directo a los cambios que tienen los ingresos. Por eso van con ese signo más. M mayúscula dice más M minúscula por Y. Esa es la ecuación de las importaciones. Veamos cuál es la parte M mayúscula de las importaciones. M mayúscula son las importaciones autónomas. Son las importaciones que no están en función del ingreso de Honduras. Eso no tiene nada que ver con el ingreso. ¿Por qué? Porque son productos que el país tiene que comprar de otros países o tiene que importar para no alejarnos del concepto de importaciones. Son bienes que el país tiene que importar, independientemente cuál sea el ingreso. Son productos necesarios para la economía. Por ejemplo, los derivados del petróleo. Sin derivados del petróleo no hay transporte y no hay muchas cosas más que se mueven por estos derivados. Entonces, se necesitan, independientemente si el país produce más o produce menos, lo que sea, necesitan esos bienes. Esas son las importaciones autónomas. Derivados del petróleo, medicamentos, fertilizantes, son necesarios y algunos alimentos también. Luego tenemos la otra parte de las importaciones, que es M de Y. Esa M significa que esa otra parte de las importaciones se mueve también en la medida que se mueven los ingresos. Si los ingresos aumentan, el país va a importar más esos bienes. Y si los ingresos disminuyen, el país va a comprar menos esos bienes. Entonces aquí entran los bienes que allá en microeconomía miraban ustedes como productos que son elásticos, que son bienes suntuarios, que son bienes que como no son básicos, se van a adquirir en la medida que mejoran los ingresos de la población. Por ejemplo, y como estamos hablando de importaciones, vamos a buscar un
un producto que no lo produce, un bien, perdón, que no produce el país, por ejemplo, los vehículos, en la medida que el ingreso de los hondureños aumenta, los hondureños pueden comprar más vehículos. Pero si el ingreso no aumenta, entonces no pueden comprar más automóviles. Ese es un ejemplo de cómo se mueven las importaciones que están en función del ingreso. Cuando el ingreso de los hondureños aumenta, entonces se pueden comprar este tipo de bienes que son producidos en el exterior, pero que se comercializan también dentro del país gracias a las importaciones. Entonces, cuando hablamos del concepto de exportaciones netas, lo que estamos haciendo es, a las exportaciones le estamos restando las importaciones. Y más adelante que veamos este mismo concepto ya en el marco de la balanza de pagos, que ya lo vieron con la licenciada Herrera, pero que lo vamos a volver a ver, ahí van a ver en el caso de Honduras que siempre esta diferencia va a ser negativa. ¿Por qué? Porque Honduras es un país importador. Cuando digo que es importador, significa que las importaciones son mayores que las exportaciones. Y si nosotros tenemos mayores las importaciones, significa que compramos más del extranjero, compramos más de lo que le vendemos al exterior. Ahí entonces nos va a quedar una brecha negativa. Una brecha negativa que significa que si estamos comprando más de lo que vendemos al exterior, nos está haciendo falta dinero 15. para poder pagar esas importaciones. Dinero que tenemos que financiar en la balanza de pagos con las cuentas que financian esa balanza de pagos, que son las cuentas de capital. Eso se ve así en la balanza de pagos, que lo vamos a ver más adelante. Pero aquí lo que quiero hacer énfasis es que las exportaciones netas siempre van a ser negativas en el caso de Honduras. Ojalá en algún tiempo se pueda revertir esta historia, porque es una historia, son tantos los años que los saldos vienen siendo negativos. Cuando eso ocurra, pues la economía hondureña se verá favorecida, porque ya no tendrá que sacrificar ingresos de otras cuentas en la balanza de pagos para financiar este saldo negativo de las exportaciones. Actualmente, y gracias a las reservas, a las remesas familiares, esa es la fuente más importante para financiar esta brecha negativa que tienen las importaciones, y que lo vamos a ver en la balanza de pagos, que ese es, como decimos, el alivio que tiene el sector externo para poder reducir ese déficit, que todavía queda un déficit, pero se reduce significativamente con el aporte de las remesas familiares. Eso hace entonces que lo que tenga que financiar la balanza de pago con las cuentas de capital sea menor. Aquí nos quedamos por hoy. Entonces, si tienen preguntas, dudas, comentarios, nos quedamos acá y mañana continuamos ya hablando de algunas ecuaciones y haciendo algunos ejercicios ahí en este modelo de la ISLM para 3 sectores. ¿Alguna duda, pregunta que tengan? Pueden hacer uso de sus micrófonos. Cambio. La guía del tercer parcial ya va a estar disponible. Sí, yo mañana subo la guía y también les voy a subir el cuadro de notas ya con el acumulativo, como les mencioné en el correo antes de... Bueno, cuando ya no pude estar con ustedes, les mandé un correo en el que les decía que para esta segunda unidad íbamos a cambiar un poco para ver cómo se les también ayudaba con el tema de la guía. La guía se pasó de 10 a 20 puntos y el examen de 90 bajó a 80. Entonces quedó 80 el examen, 20 la guía. Y ya mañana van a poder ver la nota de ambos, tanto la guía como el examen y su nota del segundo parcial. Y también ahí mismo van a tener la del primero para aquellos que no, para que la puedan ahí tener ambas y ya puedan hacer sus cálculos cuánto necesitan en esta tercera unidad. Espero que
que sea poco, y en esta tercera unidad es accesible a poder buscar una buena nota. El contenido es más corto, creo que más claro y más fácil también de comprender. Cambio. Bueno, buenas tardes, gracias. Buenas tardes, entonces hasta mañana. Mañana nos seguimos escuchando. Buenas tardes, gracias. Vaya, cuídense. Buenas tardes, Lick. Bye. Gracias, Lick. Bueno, que pasen buenas tardes.